Hey, ¿qué tal amigos de Jairo Comenta? Jairo Báez con ustedes, como siempre, para traerte las informaciones, las noticias totalmente picantes. Señores, miren, muchas cosas pasando. Suscríbanse, denle me gusta o lo que sea con esto. Se está hablando del conflicto, señores, entre Estados Unidos, Irán, Israel y toda esa vaina por ahí, entre Medio Oriente. Entonces, hay una cronología que he armado para hablar acerca de esto, ya que este conflicto, señores, nuevamente resurge, ya que este conflicto tiene alrededor de 40 años, cuidado sin más, gestándose, y básicamente trataré de explicar un poco esto. Y ese conflicto y actores relacionados, esto básicamente no es solamente una guerra, sino un entramado de conflictos que vienen desde hace más de 40 años. Y, y el punto de quiebre viene en la Revolución Islámica de 1979, cuando Ruhollah Khomeini y Mohammad Reza Pahlavi en 1979 cae el Shah de Irán, aliado de Estados Unidos, y llega al poder el Ayatollah Khomeini. Y ahí, de cierta manera, Irán pasa a ser de aliado estratégico de Washington a convertirse en su enemigo declarado. Comienza el discurso iraní contra Israel, al que llama entidad sionitas. Y ahí entonces se da la crisis de los rehenes de la embajada de Estados Unidos en Teherán, que duraron alrededor de 444 días. Desde aquí es que nace el conflicto moderno de Estados Unidos-Irán. ¿Qué pasa? La guerra Irán-Irak en 1988, donde el Saddam Hussein, Irán-Irak, y ahí pasa que Saddam Hussein invade Irán, ¿verdad? Entonces, el dato clave aquí es que Estados Unidos apoya indiscretamente a Irak para debilitar a Irán. En consecuencia, más de 1 millón de muertos hay en eso. Irán comienza a fortalecer milicias aliadas en la región. Se consolida la enemistad estructural Estados Unidos-Irán. Entonces, Israel, porque aquí hay varios países, Israel versus Irán, básicamente una guerra indirecta desde los 80, Israel, Irán, ahí empieza a financiar y armar grupos enemigos de Israel, el Hezbollah, el Líbano, milicias en Siria, apoyos a grupos palestinos, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Israel responde con bombardeos en Siria contra posiciones iraníes, operaciones encubiertas contra conflictos científicos nucleares iraníes, que ahí también se habla de eso, que la vaina es por ahí, que una vaina nuclear que están armando. Entonces, esto se convierte en una guerra en la sombra y estaba como tranquila. En el 2003, en Estados Unidos, invasión de Estados Unidos a Irak. Eso fue en el 2003, en el gobierno de George W. Bush. Entonces, Estados Unidos ahí viene, invade a Irak bajo el argumento de armas de destrucción masiva. ¿Qué pasa? El resultado inesperado, al caer Saddam, enemigo de Irán, Irán gana la influencia dentro de Irak. ¿Qué pasa? Se fortalece las milicias chiitas pro-Irán y nace un Irak fragmentado y vulnerable. Irán sale básicamente estratégicamente beneficiado de eso que pasó, pero el conflicto nuclear iraní 2006-2015, Irán desarrolla un programa nuclear. Occidente sospecha que busca la creación de lo que es una bomba atómica, ¿verdad? Entonces, en el 2015 se firma un acuerdo nuclear bajo el gobierno de Barack Obama, acuerdo Irán básicamente que delimitar su programa nuclear a cambio de levantar sanciones. Pero en el 2018 Donald Trump
rompe el acuerdo y reimponen sanciones duras. Desde ahí Irán vuelve a enriquecer uranio a nivel alto, a niveles totalmente altos. ¿Qué pasa? En el 2020, ahí viene y cae el líder Qasem Soleimani. Entonces, ¿qué pasa? Soleimani, que Estados Unidos básicamente le da con un dron, lo desvive con un dron en Bagdad al general iraní Soleimani, figura clave en la explosión regional iraní. ¿Qué pasa? Irán responde con ataques con misiles a bases estadounidenses en Irak, más apoyo en milicias regionales, y básicamente el mundo ahí estuvo al borde de una guerra directa. Pero al final no se dio. Esto no aconteció. ¿Por qué? No se sabe. Parece como la vaina ahí. Pero la vaina se reincrudece cuando comienza lo que es la guerra en Gaza. Y básicamente eso trae una escalada regional entre 2023 y 2026. Benjamín Netanyahu, que tras ataques a Hamas, a Israel en el 2023, Israel lanza básicamente una ofensiva en Gaza, que ahí se ha muerto gente, que eso mete miedo. Entonces, Irán no ataca directamente al inicio, pero el Hezbollah abre frente desde el Líbano. Entonces, básicamente milicias pro-iraníes atacan bases de Estados Unidos en Irán, en Irak y Siria. ¿Qué pasa? Houthi en Yemen atacan barcos en el Mar Rojo. Estados Unidos ahí vuelve y responde con bombardeos selectivos en puntos estratégicos. ¿Qué pasa? Los ataques directos de Irán e Israel en el 2024, por primera vez en décadas, Irán lanza misiles y drones directamente contra Israel. ¡Pop! 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 Hay bombardea. ¿Qué pasa? Israel responde con ataques dentro del territorio iraní. Y ahí se rompe la guerra indirecta. Aunque fue limitada, marcó un precedente histórico. Pero, ¿qué está pasando ahora? Actualmente, el conflicto que tiene varias capas, señores. Es un conflicto totalmente que hay que explicarlo con pera, manzanas y uvas. Porque es un conflicto totalmente complejo que viene de años. Eso no viene desde ahora, que matan al líder de ahí recientemente. No. Eso es algo totalmente profundo. Entonces, actualmente el conflicto tiene varias capas, ¿verdad? Israel busca frenar el programa nuclear iraní, ¿verdad? Irán quiere expandir su influencia regional. Estados Unidos intenta evitar una guerra total, pero protege a Israel. Irak está en medio, con milicias pro-Irán y presencia estadounidense. Siria sigue siendo campo de batalla indirecto. El petróleo y el estrecho de Hormuz son factores claves. Por eso le dije que esto aquí, la vaina viene por la vaina nuclear. Entonces, ¿por qué Irak es tan importante? Porque, fácil y sencillo, tiene milicias financiadas por Irán, tiene tropas estadounidenses. Es el terreno donde ambos se enfrentan sin declararse la guerra directa. Por eso le dije que ahí hay un brinco de gente en medio, porque miren ahí. Pero el gran miedo mundial, si Israel ataca instalaciones nucleares iraní, Irán cierra ese el estrecho de Hormuz, que por ahí pasa un sinnúmero de embarcaciones. Y entonces, ¿qué pasa con eso? Se dispara el petróleo, se involucran potencias como Rusia y China, y puede escalar a guerra regional totalmente amplia. En fin, para resumirlo, este conflicto no es nuevo ni simple, es una guerra de influencias. Estados Unidos versus Irán, geopolítica nuclear. Israel versus Irán, existencial y militar. Irak atrapado en medio, milicias como piezas del ajedrez. Es una guerra fría en Medio Oriente con episodios un poco calentosos. Entonces, ¿qué pasa? Miren, en análisis, y vamos a darte este análisis básicamente y para que más o menos pueda. Miren, en resumen, un resumen corto, lo que pasó
el 28 de febrero del 2026 básicamente marca lo que es una nueva fase. ¿Por qué? Porque ataques aéreos de Estados Unidos e Israel contra objetivos importantes en Irán, que a su vez provocaron represalias regionales y una crisis diplomática en la ONU. Entonces, esto no es solo un choque bilateral, es una red de frente: Líbano, Siria, Irak, el Golfo, Mar Rojo, Yemen, donde estados, milicias y actores no estatales operan simultáneamente por ahí. Entonces, ¿qué pasa? Orígenes y dinámicas estructurales. Porque esto estalla de forma cíclica. Cada cierto tiempo esto vuelve a estar en la palestra. Fácil. Miren, la rivalidad estratégica e identidad regional. Irán busca básicamente una disuasión, programa nuclear, capacidad milística y proyección de poder a través de los proxies. Israel busca básicamente neutralizar amenazas existenciales. Estados Unidos combina presión diplomática, sanciones y respaldo militar a Israel y aliados, regiones básicamente. Y por ahí es que viene ese contexto histórico, porque le dije, esto es algo totalmente que para entenderlo hay que leer mucho. Yo he tratado de leer y he buscado los resúmenes más o menos que lo expliquen fácil. Tú sabes que esto es una vaina, pero sí, básicamente esto se puede decir que es un teatro fragmentado. Tras la invasión en el 2003, Irak quedó con espacios donde operaban milicias pro-iraníes. Siria se convirtió en campo de maniobras para Irán y Rusia. Líbano alberga a Hezbollah como actor con capacidad de guerra convencional limitada, pero efectiva en fronteras. Básicamente, tecnologías y umbrales bajo usos de drones, misiles balísticos de corto, mediano alcance y ataques cibernéticos, que básicamente reduce el umbral para escaladas rápidas y difusas. ¿Qué pasa? Miren, actores claves y sus herramientas, línea por línea, te lo voy a poner más o menos. Miren, Estados Unidos, poderío aéreo, portaaviones, inteligencia, sanciones, ¿verdad? Israel, ataques preventivos, inteligencia Sinjin, ataques selectivos contra instalaciones y científicos. Irán, misiles balísticos, drones, proxy, milicias chiitas en Irak, Hamas en Gaza, Hezbollah en Líbano y las redes en Siria. Irak, básicamente un gobierno frágil, milicias integradas en vectores locales, presencias de tropas estadounidenses que actúan como objetivo y disuasión. En el caso de actores externos que codician Rusia y China, básicamente diplomacia, veto, armas y apoyo político. Potencias del Golfo, Arabia Saudita, Emiratos Árabes, balance entre intereses económicos y seguridad. O sea, aquí hay tres gente que vienen siendo como los árbitros, que son China, Rusia y Estados Unidos. Pero, ¿qué pasa con esto? Miren, hay mecanismos de escaladas habituales, como pasan de choques a guerra, ataques puntuales, desvivimiento, ataques a base, retaliación por proxy, ataque a base de barcos, represalia directa, misiles, drones entre estados. Punto 4, cadenas que multiplican frentes. ¿Qué pasa? Líbano, Yemen, Golfo. 5, posible intervención mayor, bloqueo de rutas, ataques a infraestructuras estratégicas. ¿Y qué pasa? El 28 del 2 mostró un paso 2-3 simultáneamente, lo que aumentó el riesgo básicamente del asalto rápido en la escalada. El impacto inmediato que ya estamos viendo, básicamente humanitario, desplazamientos de víctimas civiles en zonas, fronteras y ataques a infraestructuras. ¿Qué pasa con esto? Básicamente el punto económico, picos en precios de petróleo y
volatilidad financiera por riesgo de estrecho del Hormuz, diplomático, condenas y reuniones de emergencia de la ONU, directas entre aliados sobre legitimidad de ataque. Miren, esto usted lo ve para allá, para Medio Oriente, porque es para que sea el diablo, pero esto a la larga o a la corta afecta a la región, afecta al Caribe. ¿Por qué? Porque comienzan a subir los aranceles, comienzan a subir toda la vaina que pasa por allá, por el Golfo, todo lo que pasa por allá, por el Golfo y por ese estrecho, se encarece la vaina y por ahí mañana se va. Y aparte de eso, de que dura mucho para llegar acá. ¿Qué pasa? Escenario básicamente hipotético, si estalla la guerra total. ¿Qué pasa y en qué plazo? Miren, destino se define así. Guerra total, aquí un conflicto abierto sostenido entre Irán e Israel, con intervención militar directa de Estados Unidos, con múltiples frentes: Líbano, Irak, Siria, Golfo, Mar Rojo, Yemen, ataques a infraestructura estratégica, puertos, oleoductos, plantas eléctricas, modo de comunicación. Y fase 0 de las primeras 72 horas, ataques masivos aéreos y misiles sobre centros de comandos, centros nucleares y bases de alta mortalidad militar y civil. Se ha visto una versión reducida en ataques recientes. Respuesta iraní, salvas de misiles balísticos hacia territorios iraníes y bases con tropas occidentales, lanzamiento en masa de drones suicidas, cascadas de ataques de proxy, milicias en Irak, atacan bases de Estados Unidos. Hezbollah abre fuego desde el Líbano. Los Houthis básicamente intensifican ataques navales en el Mar Rojo. Fase 1, 1 o 2 semanas, ruptura regional, operaciones navales. Esto pasaría si se va a una escalada totalmente vaina. Operaciones navales, bloqueo parcial o hostilidades en el estrecho de Hormuz y al Madec. Fuerte impacto en suministros energéticos global, colapso de cadenas logísticas, naviera, desvían rutas, aumentos de coste. Movilización internacional, países europeos piden cese, Rusia y China incrementan presiones y ofrecen apoyo diplomático y logístico a Irán, no necesariamente tropas, pero sanciones y ayudas discretas. Fase 2, 1 3 meses, guerra por desgaste, guerras asimétricas y ciberataques, atacando sistemas eléctricos, financieros e infraestructuras críticas en ambos bandos. Eleva la crisis humanitaria, millones de desplazamientos en Gaza, Líbano, Siria, Irak, colapso de servicios básicos, riesgo de ampliación. Países del Golfo podrían permitir uso de bases. Rusia podría aumentar apoyo a Siria e Irán presión sobre Estados Unidos para evitar más escalada. Si esto pasa de 3 meses a 12 meses, dos rutas posibles. Ruta A, contención internacional más probables, se intervienen potencias únicas, negociaciones forzadas por costo global, energía, economía, alto número de bajas y presión de aliados. Se firma un cese al fuego condicionado. Ruta B, escalada global, peor escenario, conflictos se internacionalizan, ataquen a instalaciones dentro de terceros países, chocan con fuerzas rusas o chinas por interés estratégico. Y riesgo de guerra por proxy entre potencias, la fractura económica mundial sería profunda. O sea que esto no lo podemos ver de que vainita, no. La probabilidad de estimación cualitativa estaría a guerra total y sostenida por 6 meses, bajas moderadas del 20 a 35%, porque el coste global y la interdependencia desalientan a muchos actores, salvo errores de cálculo, escalada rápida seguida de negociación forzada, alta entre 50 y 65%. Históricamente, los choques regionales suelen forzar mediación internacional. Transformación en conflicto congelado y multiproxy alta, un 70%. Ese es el patrón histórico, conflicto nunca totalmente resuelto, solo contenido
y reactivado. Mapa estratégico de quién apoya a quién. Texto más recomendaciones para la visualización. Miren, esto por más que uno diga, miren, los nombres de países básicamente que principales que de esto, miren, ejemplo, apoyo directo, apoyos directos, armamento, inteligencia, bases, Estados Unidos, Israel, apoyo militar, armas, inteligencia, Irán, milicia chiita en Irak, Hezbollah en Líbano, grupos en Siria, apoyo logístico, patrón a Hamas, en niveles políticos financieros, apoyo político y diplomático, Rusia y China tienden a respaldar a Irán diplomáticamente y a criticar ataques unilaterales, ofrecen causas alternativos, energías, compras. Países del Golfo, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, equilibrio entre condenar ataques a su ventaja y evitar una guerra regional que dañe su economía. Podría permitir cooperación logística limitada con Estados Unidos, actores no estatales y tácticas. Hezbollah lucha frontal en frontera norte de Israel, coacción política en Líbano. Hezbollah, Hamas, segundo frente en Gaza, guerra de desgaste contra Israel. Hamas, los Houthis en Yemen, guerra naval, ataques a buques en el Mar Rojo, con palanca contra bloqueos pro-iraníes. Milicias chiitas en Irak, ataques a tropas, instalaciones estadounidenses e intereses occidentales. En fin, esto uno lo ve que está por allá, pero esto está más cerca que nunca y puede afectar obviamente acá a nuestra región. Vi ahí que el Ministerio de Relaciones Exteriores dio como un comunicado acerca de lo que pasó, pero sí en ese sentido está viendo una vaina, en ese sentido hay que darle seguimiento a esto, hay que darle mucho seguimiento a esto. Dice aquí, comunicado del gobierno dominicano sobre la situación en Medio Oriente. El gobierno dominicano expresa su profunda preocupación por la situación en Medio Oriente y hace votos por el pronto retorno de la paz y la estabilidad de la región. Hacemos un llamado a todas las partes a abstenerse de acciones que profundicen en escala militar en curso. Fiel a su tradición histórica, República Dominicana reitera su convicción de que el diálogo franco entre las partes a través de los mecanismos diplomáticos disponibles constituye el camino más seguro hacia la solución duradera. En ese sentido, exhorta a los actores regionales e internacionales con capacidad de influencia a perseverar en los esfuerzos de mediación. El gobierno dominicano repudia enérgicamente los ataques injustificados y sin provocación llevando a cabo por Irán contra los estados del Golfo, a la vez que manifiesta su solidaridad con nuestros aliados afectados por la violencia, en especial a los Emiratos Árabes Unidos, al Estado de Qatar, al Reino de Arabia Saudita, al Reino de Jordania, al Reino de Bahrein y Estados de Kuwait. Instamos a todos los actores involucrados a respetar en todo momento el derecho internacional humanitario. La presente coyuntura pone en relieve una vez más los riesgos de que la proliferación nuclear representa para la seguridad global. República Dominicana renueva su compromiso con los esfuerzos multilaterales orientados a impedir el desarrollo de programa nuclear con fines no pacíficos y hace un llamado a la comunidad internacional a redoblar su determinación en estado de materia de privilegiado siempre la vía diplomática.
El Ministerio de Relaciones Exteriores ha instruido a las misiones diplomáticas dominicanas acreditadas en la región para que adopten las medidas necesarias en resguardar del personal y refuerza los canales de comunicación con los nacionales residentes de las zonas afectadas a fin de brindarle la asistencia consular en caso de que se requiera. Una posición bastante acertada, mucha gente no la ve y los números están ahí. Comunica que cualquier vaina gente va ahí, pero sí dice aquí que disparate. Estados Unidos atacan a otros países y ustedes lamentan el daño causado por ataque de vaina. Pero una vez, miren, ciertamente la vaina es por la vaina nuclear, o sea, y lo que está pasando porque el vaina ahí y van ahí. Entonces, lo que se está evitando es eso, de que de cierta manera se arme una vaina nuclear que explota todo el mundo y desaparezcamos para ponérselo así. ¿Oyeron? Nada, comenten ahí debajo. Bye bye.